El martillo es un arma simple de entender. Consiste en hacerles bonk a los monstruos y listo. Pocos movimientos, contundente y con la capacidad de aturdir y también un alcance reducido. En esta ocasión te estaré presentando un par de builds para que utilices en el endgame. A pesar de que es un arma lenta, la primera opción te dará una gran maniobrabilidad para que evites sentirla como un arma pesada, sin descuidar para nada el daño raw. Por otra parte, la segunda opción potenciará completamente tu daño y afinidad. Me gusta además combinarla mucho con un martillo de parálisis, pues así se tiene un control total sobre el enemigo, en el que si no se encuentra aturdido va a estar paralizado. Pero también es modificable si lo que deseas es potenciar completamente el daño al máximo, así que sin más vamos a ello. ¿Qué tal, gente? Aquí León y en esta ocasión les estaré presentando la build definitiva del martillo. La verdad es que esta es un arma bastante completa porque no deja espacios en las joyas, en los adornos y vamos a tener una build bastante superior. Como les comentaba en un inicio, pues bueno, a mí personalmente me gusta combinarla mucho con un martillo de parálisis por el tema de que vamos a tener un gran control sobre el enemigo aplicando los dos estados del martillo. Por una parte sabemos que es un arma aturdidora y por otra parte, si estamos atacando constantemente con parálisis, le vamos a aplicar el otro estado. Entonces, de una u otra forma, vamos a tener un buen control sobre el enemigo en estarlo dejando quieto para poder golpearlo reiteradamente. Ahora, dicho esto, pues bueno, les voy a ejemplificar la build con el martillo de la Lavarina, que es uno de los mejores porque tiene un ataque bastante elevado, también tiene un elemento de parálisis muy elevado, sin mencionar que tenemos dos espacios de 3, a pesar de que no es un arma artiana. Ahora, si ustedes consiguen una artiana, sería lo mejor. Yo todavía no he hecho un rol por una artiana de parálisis, ahorita tengo una de nitro, pero si consiguieran un 25% en una de parálisis, harían un 100% constante de golpes críticos con esta arma y ahorita les voy a explicar por qué. Sin embargo, pues bueno, saben que me gusta ejemplificar estas builds con armas normales para pues no tener esa exigencia de suerte en el RNG y la aprovechen de igual manera. Tenemos la joya de boxeo y paralizante en el martillo de la Lavarina, obviamente para sacarle provecho al tema de aturdir y paralizar con mayor constancia, y tenemos un puntito en la joya de experto. Esto es para darle un pequeño boost en los golpes críticos porque pues bueno, un pequeño contratiempo con el martillo de la Lavarina es que no tiene una afinidad positiva, tampoco es negativa, simplemente es neutral, pero pues bueno, con eso le agregamos un 4%. Ahora, pasando directamente a la build, déjense las platico. De entrada tenemos punto débil al máximo, un 30% de afinidad, 20% extra si es sobre heridas. Tenemos instigador con un ataque al más 20 y una afinidad del más 15% cuando los monstruos están enfurecidos. Eso de hecho sucede con muchísima regularidad, es raro que no estén enfurecidos de hecho. De ahí en fuera tenemos poder máximo. Poder máximo nos va a aumentar la afinidad hasta en un 30% si tenemos la barra de resistencia llena. Ahorita ustedes se estarán preguntando por qué estoy haciendo esto con un martillo, si los martillos al cargar golpes nos bajan la barra de resistencia. No se me adelanten, ahorita les platico. Sin embargo, aquí también es donde ustedes pueden hacer un cambio. Podrían cambiar las joyas poderosas por las joyas y aquí es donde les mencionaba también en un inicio que podemos cambiarla para tener una build con mayor movilidad. Si ponemos nosotros las joyas de salto, vamos a tener distancia evasiva. Distancia evasiva nos ayuda muchísimo y creo que va a ayudar muchísimo a todas esas personas que a lo mejor sientan el martillo, pues bueno, que es muy lento, que los deja muy expuestos ante ataques enemigos, porque pues tenemos que estar atacando a quemarropa y luego la evasión es complicada. Pues bueno, en esta ocasión pueden cambiarla completamente y tener esta primera opción con distancia evasiva. Sin embargo, pues bueno, ya que conozcan bien el patrón de los enemigos y no tengan muchísimo problema al respecto con la lentitud de esta arma, ya se van a ir con poder máximo. Y ahorita ejemplificaremos y les explicaré por qué vamos con poder máximo
a pesar de que el martillo, sus golpes cargados nos quitan resistencia. Ahora, de ahí en fuera también tenemos Maratonista. Maratonista justamente hace que las acciones que consuman gradualmente resistencia, pues bueno, nos las va a reducir en un costo de un 50%. Y en general eso es todo. Las demás cosas vienen como extra. De hecho, dejé ahí un puntito nada más de distancia evasiva, pero eso es completamente intercambiable. Pueden ponerle rompepartes, pueden ponerle absolutamente lo que sea. Ahora, aquí sí hay algo que tengo que explicarles. Tenemos dos estados extra en esta build gracias a los sets que traemos equipados. Uno es el de Arcbelt, ese ya sabemos que es el que nos cura vida con ataques constantes, pero el otro importante que tenemos es el de Anjanat Fulgureo. Si se dan cuenta, tenemos dos piezas de Anjanat Fulgureo. Lo que hace justamente Anjanat Fulgureo, se los voy a mostrar, dice que nos otorga una barra de resistencia adicional. Si ustedes alcanzan a ver en la parte superior donde está la resistencia, pues bueno, tiene una pequeña barrita extra que, aunque es mínima, esa nos va a solventar en todo momento el hecho de estar activando poder máximo. Poder máximo, como les mencionaba, necesita estar la barrita amarilla a tope para que se active y tengamos ese 30% de afinidad extra. Sin embargo, esa barra extra que nos otorga la habilidad del Fulgureo, del Anjanat Fulgureo, pues no se ve afectada para poder máximo. Es decir, a pesar de que yo cargue, les voy a mostrar que de hecho, si se dan cuenta, carga con muchísima más lentitud gracias a que también traemos Maratonista. Ahí, en todo ese momento, voy a seguir teniendo poder máximo. Se van a dar cuenta que hasta que apenas se desactivó, si se dieron cuenta, ahí a la derecha salió el indicador. Bueno, quizá no lo ven por el tema de que ahí coloco el logo, pero poder máximo no se desactiva sino hasta que llega a la barra principal. Esa barra extra no se ve afectada. Además de que entonces usualmente uno de los combos que más vamos a estar ocupando con el martillo es justamente este. Y pues bueno, eso no desgasta tantísimo la barra de resistencia. E incluso ya les mostré, a pesar de que puede estar caminando con el martillo cargándose, dura bastante gracias a Maratonista y gracias a esa barrita extra del Anjanat Fulgureo, el tema de poder conservar ese 30% extra de afinidad. Por eso les mencionaba que si ustedes llegan a conseguir un martillo de parálisis con 25% de afinidad, les va a solventar el 100%, porque son 25% de que tendría su martillo base, más otros 30, eso sin contar las heridas, tendríamos los 55, otros 15 de instigador, tendríamos justamente 70 y otros 30 de poder máximo. Estaríamos dando de manera constante golpes de críticos con un 100% de efectividad. Entonces eso es muchísimo. De hecho, tan solo con el martillo de la lavarina, que bueno, es el que les recomiendo, con el que pueden empezar, aún así vamos a estar sacando un 79, me parece, de golpes críticos, redondeando en 80, un 80% ya es bastante bueno. Así que pues bien, gente, este es el build definitivo del martillo. Creo que en en verdad no habría otra manera por donde maniobrarle, gracias a que también no nos exige muchísimas habilidades. Así que pues nada, espero que este video les haya servido. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.